día Venezuela. El sol de Venezuela nace en el Esequibo y no podía faltar hoy en esta fórmula perfecta de seguir haciendo televisión en revolución. Bueno, y quiero mandar un saludo a toda nuestra familia militar, a todas y todos los que realmente están concatenados con incorporarse con nuestra televisora, la televisora de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana desde aquí, como siempre, en esa visión que tú eres parte de este equipo, como siempre se lo decimos en esos mensajes, tú eres parte de tu equipo, igualmente en el Instagram, que siempre están activos viéndonos, ¿vale? Y es una fórmula de ir construyendo diariamente televisión en revolución. Y es como siempre hoy, darle un saludo afectuoso, ¿vale?, a nuestra familia del IAESEN. Esta es la Corte 50, ¿vale? Esperemos que estén viéndonos. Ayer estuvimos en un compartir, por ahí hay un video, unas imágenes, perdón. Por ahí hay unas imágenes que quisiera que la vayamos poniendo, apoyo de imagen, de lo que ayer aconteció en nuestro Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de nuestro Estado-Nación. Esa es la Corte número 50, la Corte 50. Estuvimos compartiendo y llevando lo que es hoy una visión. Miren, lo que es la visión hoy de nuestra guerra difusa. Maestrantes estratégicos, mi general y jefe Daniel Palino López. Igualmente, nuestro viceministro Nicodemo, viceministro para Educación para la Defensa, y nuestro rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, nuestro general Dilio, nuestro general Lara, vicerrector, nuestro general Pérez La Rosa, secretario, y por supuesto nuestro director del Instituto de Altos Estudios, quien es nuestro general González, y la doctora Venere, que es la encargada de todo el tema académico. Y bueno, como siempre en estas fórmulas perfectas, queríamos arrancar con una pequeña reflexión, porque seguimos con la descolonización. Imaginémonos hoy es importante seguir trabajando estos temas, ¿no? Y seguimos trabajando también con la independencia, con la libertad y con algo que es la lealtad. ¿La lealtad a quién? A nuestra Constitución y a este modelo estratégico que lleva nuestra Constitución, que es el Estado social, democrático, derecho de justicia. Ojo, ojo los que tienen mensajes y temas, como también los periodistas. ¿Leales a quién? A nuestro pueblo, a nuestra Constitución y, por supuesto, aquí, referente informativo al legado del comandante Chávez y al legado de lo que hoy se construye con nuestro comandante y jefe Nicolás Maduro Moros. Quiero mandar un saludo afectuoso a todos nuestros candidatos perfectos, a las alcaldías, a las gobernaciones de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. Esa es la vía, esa es la visión. Ante la descolonización, ante esa visión de opresión, mosca, no te equivoques, así mismo. Y esa reflexión permanente, porque hay periodistas que llamaban a veces a obviar la guerra difusa, que teníamos ahí, con la manipulación mediática y canales de televisión privados, ¿no? Así que estamos con el legado y la lealtad del comandante Chávez, de frente, referente informativo. Una visión hoy holística. ¿Dónde se lleva eso? ¿Dónde se transmite eso? En las elecciones de este 21 de noviembre. Ahí está la huella, ahí está el legado estratégico, ahí está lo que se debe hacer con el voto estratégico por nuestros candidatos. Y bueno, volviendo hoy a lo que es nuestra visión antes de empezar, hoy tenemos al profesor Omar Hurtado. Profesor, quiero para mí saludarlo, expresarle todo mi respeto como historiador, como profesor y como parte de los invitados que para mí es un honor siempre compartir con usted. Muchas gracias. Vamos a ver, porque fíjese, tenemos estos temas, Bartolomé de las Casas, por ahí que se celebra el día de Halloween. Vamos a ver, vamos a ver aquí en TVFAN, lo que tenemos es al Padre Bolívar, tenemos a nuestras y nuestros libertadoras y libertadores, y leales a una impronta estratégica. ¿Qué podemos decir de eso, apreciado profesor? De la descolonización. América toda es un continente
que ha marcado pauta en la historia del mundo. Hay quienes sostienen, con sus razones, que el estudio, que el desmontaje de la descolonización es algo novedoso, algo de estos días. Nosotros creemos que no. La colonización es la huella de la violenta imposición de Europa sobre América. Un proceso que en su forma definitiva arranca concluyendo el siglo XV. Bien, Europa se tropieza con América. Esa es la palabra. Un continente poblado, un continente con unas estructuras económicas, sociales totalmente distintas a la que ellos conocían. Una Europa empobrecida, fragmentada, en múltiples territorialidades, en la que, por ejemplo, no existía ninguna de las naciones que conocemos posteriormente, y se consigue una especie de tesoro insospechado en América. Y ahí empieza la imposición de una visión del mundo. Desde entonces empiezan a hablarnos del descubrimiento. Entonces, la pregunta es, ¿descubrimiento de quién? ¿Descubrimiento por quiénes? ¿Descubrimiento para qué? No hay descubrimiento. No hay descubrimiento. Una Europa que no era ni la sombra de lo que posteriormente llegó a ser, se consigue casi por azar, con un territorio inmensamente rico, con un territorio inmensamente poblado, con un territorio con una dinámica propia. Y entonces empieza la imposición de una cultura, la imposición de un modelo de apropiación, la imposición de un esquema de explotación, de esclavización y de expoliación. No hay descubrimiento. Lo que hay es la imposición de un modelo de manera violenta. Eso comienza concluyendo el siglo XV y vendrán, como dice el Libertador en la Carta de Jamaica, 300 años de esclavitud. Y en esos 300 años de esclavitud, América aporta al mundo una nueva categoría que sigue vigente, la categoría de la resistencia, porque antes de concluir, en 1492, en el actual Haití, ya los grupos aborígenes, las culturas originarias, habían empezado a rechazar la violenta actuación de los representantes que dejó allí en el Fuerte de la Natividad el almirante de la Mar Océana. Esa resistencia se va a mantener durante 300 años, repetimos. Y esa resistencia tiene hitos. Tiene un Guaycaipuro, tiene un Paramaconi, tiene un Tamanaco, pero también tiene un Atuey en las Antillas, también tiene un Lautaro en el sur, también tiene un Montezuma, también tiene un Atahualpa. Esa resistencia aborigen se va a fortalecer posteriormente con la incorporación violenta de la población africana.
lo que hoy llamamos los afrodescendientes. La Europa empieza a comercializar de una manera cruel, totalmente inhumana, con los contingentes africanos y los trae supuestamente para reforzar a una raza que ellos, denuncia Fray Bartolomé de las Casas en el libro que usted mencionaba, que ellos calificaban de débil. Y se produce entonces una característica clave del continente americano: la mezcla étnica, el mestizaje, que es el que nos define, y volvemos a citar al Libertador en la Carta de Jamaica cuando dice: somos un género aparte. Bien, estos 300 años de resistencia, de rechazo al modelo inhumano, cuya máxima expresión está en la esclavización y en la explotación del ser humano aborigen, del negro, del mestizo, del excluido, como decimos hoy en día, dan paso a la guerra de independencia. Una guerra que envuelve a todo el continente, desde finales del siglo XVIII hasta avanzado el siglo XIX. Y esa guerra nacional de independencia en el continente introduce las primeras formas de la descolonización. De manera que las guerras de independencia que se librarán, repetimos, en toda América, introducen, empezando a finales del siglo XVIII y hasta mediados del XIX, la descolonización, con el rompimiento del modelo político que había impuesto Europa, en el caso de Venezuela, España, a finales del siglo XV. Fíjese, profesor, me encanta esa apreciación porque tengo dos libros. Tengo dos constructos. Uno que es Bartolomé de las Casas con la historia de las Indias. Un momento, un tiempo. Y hoy, la guerra difusa. Pero vamos a ver si tenemos por ahí, con todo el respeto, a ver cómo está el tiempo, Hoy tenemos el reporte del tiempo, el INAMEC. A ver si lo vemos ahí. Vamos a ver el reporte del tiempo. Gracias a todo este equipo perfecto, ¿vale? Pronóstico del tiempo, ¿vale? No podía faltar, ¿vale? Mira, ya por ahí tuve que trancar los teléfonos, ¿vale? Empiezan los pronósticos. El tiempo, profesor, mire, aquí estamos adecuando una nueva estrategia. Usted me lo dijo cuando nos veníamos. ¿Por qué? Porque no es la dinámica nada más, sino que, y te reto a los que nos están viendo, por ahí está el código QR, con el teléfono, si se van a ir ahora, a donde tengan que hacer con su cotidianidad, mira, aquí está, se pegan con el código QR y continúan aquí con nuestro programa y con la televisora, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero es el pronóstico del tiempo y falta también a nuestras pescadores, a las amigas y los amigos que hoy quieren ir al mar, en esa Venezuela Azul. Vamos a ver si el INEA, Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, nos tiene por ahí, si nos mandó, fíjate, también está el pronóstico del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, ¿vale? Vamos a verlo, ¿vale? Bueno, volvemos otra vez, ¿vale? Son espacios permanentes que hoy, de lo pequeño a lo cotidiano, se están haciendo costumbre, y la costumbre es ley, decían esos juristas siempre, de lo que fueron los conceptos teóricos de las consolidaciones de repúblicas coloniales, que hoy te decimos a ti, hay una república bolivariana de Venezuela aquí asumiendo riesgos. ¿Riesgos contra quién? Primero, en su momento fue, como lo dijo Bartolomé de las Casas, la historia en la historia de las Indias, reflejó las atrocidades de ese imperio español. Y hoy, con la guerra difusa que estamos nosotros combatiendo, pueblo, Fuerza Armada Nacional Bolivariana y por supuesto todo el gentilicio que nos lleva con el padre Bolívar, estamos hoy en esa visión de expulsar nuevamente a otro imperio que es el imperio norteamericano. Vamos a ir a una pausa. Saludo igualmente a todas y todos los que nos ven, ¿vale? Del estado Táchira, igualmente Mérida, Cojedes, Guárico, Portuguesa, Carabobo
y Distrito Capital, igualmente el Delta, porque el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Vamos a ir a una pausa y volvemos con tu programa referente informativo. La voy a tocar a pie, como Rafael Rincón firmó segundo y Mahón y Deyaní. Volvemos otra vez, vale. Quiero agradecerle a todo este equipo perfecto, esta visión estratégica. Lo que pasa es que volteo para acá, porque tenemos una cámara aquí también, que es la cámara de nuestros amigos de streaming, ¿oyeron? Porque no podemos desvincularnos. Ahorita tenemos 2 cañones. Somos cañones comunicacionales por la paz. Y ahora en streaming de YouTube, ¿no? Streaming de YouTube, Peñuela. ¿Ah? Entonces estamos aquí. Tengo que estarme volteando cada rato, profesor. Usted sí tiene bien la cámara del streaming aquí. Quiero saludarlos, ¿vale? Ahora bien, en todos estos temas, fíjese, es importante hoy de enfocar ese proceso histórico que aconteció, porque no es poca cosa cuando Bolívar lo dijo hace 200 años, hoy hacen 500 años, y como que los actores no están, la gente no está, pero las estrategias y los modos de querer tener, apropiarse, querer tutelar a las naciones, como que continúan, ¿no? Y por eso es que yo requiero que usted es un estratega, como todos nuestros invitados que vienen para acá, y usted en especial es un historiador geopolítico, la geopolítica en historia, que es importante, ¿no? ¿Qué visión tenemos hoy de ese ayer y hoy, ese paralelismo, esos hitos históricos que hoy hacen referencia y vemos que tanto, nos lo decía el fray Bartolomé de las Casas, que esto quedó escrito y escondido, esto no querían que esto saliera a la luz pública. ¿Ah? Esto que está aquí, son 2 tomos, lo recomiendo en la Biblioteca Ayacucho, biblioteca que inspira nuestro gobierno bolivariano. Quiero permitirme saludar a nuestro ministro de Cultura, Ernesto Villegas. ¿Ah? Ha estado aquí todo el Archivo General de la Nación, ahorita está usted aquí, porque él tiene también una tarea que le mandó estratégicamente nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, y presidente, ¿vale? Nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, del cual está en una visión y crean una comisión por la verdad. Tenemos bastantes cosas escritas, y que esto no es de aquí, esto tiene ya una connotación mundial de lo que escribió el fray. E igualmente hoy con el señor Biden, pero fue Trump, fue Bush, y fueron todos esos presidentes, lo tenemos aquí identificado con nuestra doctrina, con nuestra fórmula de estudiar desde la Universidad Militar y nuestro Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación, lo que es la guerra difusa que estamos enfrentando diariamente. Una guerra multidimensional, multiforme, no convencional. Así como nos aplica, nosotros neutralizamos. Saludar a nuestros centros de inteligencia y contrainteligencia. No es poca cosa hoy el trabajo ante ese estado profundo que está ahí hoy con el tema de la ciencia y la tecnología, cómo estamos nosotros neutralizando. Igualmente a todos nuestros 5 componentes perfectos. ¿Qué podemos decir, apreciado profesor, investigador? Quiero saludar a la familia de la UPEL, la Universidad Politécnica Experimental, de todos nuestros educadores, nuestros profesores, saludarlos, permitirme, sin distingo de rezo, ni credo, ni condición política. Es la academia que siempre se inspira aquí, el alto calibre del estudio permanente. Por eso es que me agrada que usted esté compartiendo con nosotros aquí, apreciado profesor. Como decíamos, la larga historia del periodo de imposición iniciado a finales del siglo XV, nos regala 3 categorías que tienen una enorme importancia hoy. En primer lugar, la de la imposición, la de la conquista, la del sometimiento por un centro de poder mundial. En segundo lugar, la categoría de la resistencia, que se inicia prácticamente con el comienzo de la imposición del modelo europeo. Y el tercer
elemento, la tercera categoría que queremos destacar, es la de la independencia, la de la autonomía, la de la soberanía, que como dice nuestro himno nacional, dictó una pauta al mundo cuando dice, seguid el ejemplo que Caracas dio. Bien, esta guerra nacional de independencia que cubre todo el continente, al mismo tiempo que impulsa la lucha contra el modelo imperial, contra el modelo colonial, inaugura también la lucha contra el modelo de dominación cultural. Ayer, por ejemplo, celebramos 252 años del nacimiento de don Simón Rodríguez, quien precisamente desde la escuela, hablamos a nuestros hermanos educadores, don Simón Rodríguez precisamente desde la escuela demuestra que podemos, que tenemos, que debemos independizarnos. Y hoy se cumple un aniversario más del momento en que en Caracas, en la parroquia Altagracia, como don Simón, nace en 1781 don Andrés Bello. Don Andrés Bello, que ha sido y es un buen ejemplo. Don Andrés Bello se lo ha apropiado la derecha. Y resulta que si estudiáramos a Andrés Bello con atención, vamos a encontrar un Andrés Bello descolonizador, un Andrés Bello independentista. Un ejemplo, su gramática. Don Andrés Bello presenta su gramática y dice que es una gramática hecha por y para los americanos, en oposición al modelo impuesto por España. Con esos dos elementos, pero podemos añadir a Caldas, podemos añadir a Cajigal, podemos añadir a cualquier representante de esa pléyade de pensadores, de educadores, de creadores, ¿no?, que América regala al mundo. Caldas, por ejemplo, se permite expresar un sistema de dimensión matemática que no conocía Europa. Entonces, cuando Humboldt, como dice el Libertador, descubre América, está enfrentando esa América, esa visión de América denunciada por el padre Bartolomé de las Casas en ese libro que usted está señalando que se llama Breve Destrucción del Nuevo Mundo, porque eso fue lo que hizo Europa aquí. El capitalismo como forma, como modelo de explotación, se nutre de América. Es en América, junto con las naves de Colón, que llega un temprano capitalismo que se va a nutrir de las riquezas de este continente, de la población de este continente, y va a inaugurar 3 modelos de imposición, de explotación, de sometimiento. El colonialismo político, que es el que se rompe con la guerra continental de independencia. El colonialismo económico, que todavía lo estamos sufriendo. Ayer, el presidente de México anunció la disposición de crear una corporación mexicana para la explotación del litio. Hace 2 años vimos en Bolivia un golpe artero contra las instituciones públicas, constitucionales de ese Estado, impulsado por las transnacionales del litio. En Venezuela
todavía tenemos vigente el reclamo del Esequibo, producto de la imposición del modelo europeo por las inmensas riquezas que para la civilización de ayer, para la de hoy y la de mañana, contiene ese territorio que es sin lugar a duda de Venezuela. Esa imposición económica es la que explica, esa explotación económica es la que explica el modelo del temprano capitalismo que traen las naves de Colón, que se desarrolla en América y que posteriormente evoluciona hasta llegar a ser lo que se llama el imperialismo como fase superior del capitalismo, y que un maestro americano, el maestro Juan Bosch, llama pentagonismo, porque es la base de explotación económica con un aparataje tecnológico militar. Esa fórmula política y económica conducen a otro modelo de dominación colonial mucho más delicado, mucho más difícil de romper, el cultural. Y entonces nos ponen a hablar con sus figuras, nos ponen a hablar con sus ideas, nos ponen a repetir su visión del mundo. Y entonces vemos, por ejemplo, a un trabajador, a un asalariado, defendiendo su canal de televisión. O vemos a un maestro, colega nuestro, en el aula hablando de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. No hubo ninguna guerra mundial. Hubo una oposición entre imperios, una carnicería entre imperios, como la llama Gandhi, como la llama Gramsci, perdón. Pero eso no lo decimos nosotros, eso lo dice un gran pacifista como Nehru, el gran alumno de Gandhi, quien dice en su autobiografía: la Gran Bretaña se implicó en una guerra y nos involucró a nosotros, que eran la gran colonia británica, la de India, ¿no?, sin pedirnos opinión. Y entonces, eso lo llamamos las guerras mundiales. Y así repetimos figuras. Por ejemplo, cuando uno habla de holocausto, todo el mundo piensa en el sufrido pueblo israelí. Pero nadie piensa en los millones de aborígenes que fueron sacrificados y que siguen siendo sacrificados. Hoy están los medios de comunicación informando de grandes protestas en Guatemala de la población originaria contra un modelo de explotación del cobre y del níquel que está acabando con las reservas forestales de ese país. Hace pocos días el Senado brasilero decidió abrirle juicio al presidente de este país por la política genocida que en la práctica está desarrollando contra la población con el manejo inadecuado de las políticas de prevención de esta peste que está golpeando al mundo. Pero además de eso, este señor ha desforestado la Amazonia para predisponerla al servicio de las grandes transnacionales que buscan explotar lo que es el gran pulmón vegetal del mundo. Y nosotros vivimos repitiendo esas cosas que ellos dicen, vivimos, por ejemplo, hablando del descubrimiento o del encuentro de dos mundos, cuando realmente lo que hay es la imposición por la violencia, con la cruz y con la espada, de un modelo de explotación colonial. Modelo de explotación colonial que en los actuales momentos sigue sumamente vigente, ¿no?, con lo que se llama el neocolonialismo. Y es donde estamos entonces, en este momento, desarrollando la lucha contra la descolonización. Pero repetimos, la descolonización no es un proceso solo de la parte final del siglo XX para acá.
No, arrancó desde la destrucción del fuerte de la Natividad en la Española, en lo que hoy en día llamamos la República de Haití. Así es. Apreciado doctor, me pareció perfecta, ¿vale? Esa dinámica que usted le dio y ese enfoque de ver esos enemigos que cambian rostro pero siguen con las mismas intenciones. Pero quería permitirme y ver cómo están las vías, cómo está la vialidad hoy, cómo está de parte de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, centinelas de las autopistas, de las vías, centinelas de la patria. Saludar a nuestro comando especial, nuestra unidad especial de lo que son las vías de la vialidad con nuestro coronel Viloria, pero permitirme en principio saludar a todo nuestro Estado Mayor Superior del Ministerio de la Defensa, a nuestro general en jefe, Ibrahim Pañero López, y todo nuestro viceministro, igualmente a nuestro mayor general Fernández Juvenal, comandante general de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, y a todo nuestro Estado Mayor Superior, oficiales superiores, subalternos, tropa profesional y mis cadetes que son las damas y los caballeros del honor. Vamos a ir a ese reporte vial. Bueno, mira, volvemos otra vez aquí con esta fórmula perfecta, con nuestro general Benzi Guerrero. Tenemos aquí a nuestro comandante Cedeño, ¿vale? Sumido ahorita responsabilidad de comando, ¿vale? Aquí. Pero fíjense, lo importante, amigas y amigos, de tener reporte vial, Mosca con el túnel en este momento. Claro, hay una operación hoy especial de nuestra Guardia Nacional Bolivariana y ese llamado de atención, que es importantísimo, ¿ves? No podíamos despegarnos de ustedes, porque ya empiezan a mandar mensajes, apreciados profesores, empiezan a decirnos qué hay por ahí en las vías, de todas partes, pero bueno, poco a poco, es la unidad especial de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Por ahí está nuestro coronel Viloria, quien es igualmente docente de nuestra Academia Militar de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Vamos a continuar porque quería ir a una pausa, ¿no? Y quería dejar un tema hoy que es importantísimo. Usted habló del Esequibo, que es de nosotros, que es tuyo, que es tuyo. Por eso es que cuando uno habla, y vuelvo otra vez con esa fórmula perfecta de ver quiénes son nuestros líderes, quiénes van a ser nuestros gobernadores, nuestros alcaldes, nuestros concejales, y toda esa gestión de gobierno local, operado porque habían grupos aquí que más bien no tocaban ese tema, llamaban era sanciones, por el carril del medio lo digo, pues. Y busquemos dentro de la historiografía, a ver si yo me equivoco, pues podemos buscar, porque hay bastantes cosas ahí. Entonces, que ahora cambien el discurso y cambien las cosas, pero es ahora. ¿Por qué será? Pues como que el clarín de las elecciones le pegó, pero son ustedes los que deciden. Y por eso es que dentro de todo este contexto, quería tocar con profundidad cuando vengamos, apreciado profesor, programa perfecto, no hay nada, de verdad que se lo digo, su sapiencia, su investigación, todo eso nos ha parecido a mí, en lo personal, con todos los mensajes que nos llegan, algo que es la visión, que es desnudar a los imperios. Lo que le pasó a Bolivia, todo esto que estamos hablando, que no es poca cosa, pero vamos a ir a una pausa y volvemos con tu programa referente informativo. Saludar a los que nos están viendo en streaming. Vamos y volvemos. Faltar tu comentario al 0412-020-5263, fíjate, ya nos están mandando un mensaje que es de Fundacardín, es una fundación estratégica que pertenece a nuestro viceministerio de los servicios de la defensa. Ellos dejaron una pregunta al aire, la fecha de creación de Fundacardín, quién la crea y por qué la crea, por qué se crea esta fundación. Esto va a generar, si le mandan ese mensaje y tienen esa respuesta, al 0424-142-7281. 0424-142-7281. Van a entregarle, si la respuesta es positiva dentro de todos los que manden, van a entregarle 2 entradas para una caminata que va a haber este domingo en el Parque del Este, del cual se le va a entregar
todos los equipos que dan rutinariamente para ese evento, o para esos eventos, una caminata 4K. Igualmente nosotros dejamos para la rifa de la taza, que no va a ser hoy, seguimos con la misma pregunta: ¿cuáles son las 3 raíces primogénitas cuando empezamos y está vigente? Y se ha llevado a varios esquemas hoy, fortaleciendo la visión holística de nuestra revolución bolivariana. Pero ¿cuáles son las 3 raíces? Dígalo ahí. ¿Ah? Tiene que ver con toda esa fórmula perfecta que siempre discutimos aquí. Pero eso sí, esa respuesta va a el streaming, los que nos están viendo en streaming. ¿Cuáles son nuestras 3 raíces? Dígalo por ahí, porque en cualquier momento, puede ser la próxima semana, vamos a rifar la taza. ¿Ah? Y bueno, y seguimos, profesor. El Esequibo, el sol de Venezuela nace en el Esequibo. ¿Qué lectura tenemos de esto hoy? Usted como historiador geopolítico, que siempre hace estudios permanentes, ¿qué lectura tenemos? Porque no podíamos despegarnos un poco de nuestro Esequibo. Cuando uno habla de los imperios, imperio español y el imperio norteamericano. La situación de Guayana, incluyendo el Esequibo, es un buen ejemplo para hablar de la necesidad de descolonizarlo. Se sigue defendiendo en los centros del poder mundial, una tesis que genera simpatía, la tesis de la autonomía de la República Cooperativa de Guyana. Y visto así, como lo han dicho sus altas autoridades, Venezuela aparece como un enemigo del desarrollo de este país. Como dijo el expresidente Granger de ellos, un mono aullador en las espaldas de Guyana, que no les permite desarrollarse. Pero esta no es la verdadera razón. La verdadera razón de lo que sucede en el Esequibo hoy, que es un despojo hecho por los viejos imperios, porque Venezuela siempre ha tenido claro, primero cuando era colonia de España y ahora desde Carabobo cuando es independiente, que ese territorio es nuestro, por razones históricas, por razones geográficas, por razones legales. Ese territorio es de Venezuela. Pero no es el problema del territorio, no es el problema de la independencia y la autonomía de la República Cooperativa. No, son los grandes intereses que se mueven detrás de Guyana. Y encontramos entonces a las transnacionales de los hidrocarburos, del gas y de la energía, y encontramos a los grandes capitales. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, mi estimado doctor, las estimaciones del Fondo Monetario Internacional para el crecimiento del mundo el próximo año, el país que estiman que va a crecer más es Guyana, sobre la base de los recursos que le están quitando a Venezuela. ¿Sí? Pero además ahí hay un modelo de apropiación política, porque el territorio en disputa, el territorio venezolano que ellos quieren apropiarse, representa casi las 3/4 partes del territorio que reclama la República Cooperativa de Guyana. Eso no es culpa de Venezuela, eso es un problema de los viejos imperios. Pero además hay la imposición de un modelo cultural, porque resulta que allí se están desconociendo las culturas originarias, los pueblos aborígenes que viven en esa zona, que están desasistidos de todo tipo de asistencia, pero entonces ahora le quieren imponer una lengua y le quieren imponer una educación
y le quieren imponer unas formas culturales que no son las de ellos y que ellos las rechazan. De manera que lo que está en juego, cuando hablamos del Esequibo, cuando hablamos de las minas que están rechazando las comunidades aborígenes en Guatemala, cuando hablamos de la política del litio que está desarrollando el gobierno mexicano, cuando hablamos del golpe de Estado en Bolivia, es ese modelo de explotación que llegó aquí, finalizando el siglo XV, con las naves de Colón. La Europa empobrecida que llega aquí considera que este territorio es de ellos y que ellos lo descubrieron. Inclusive el mismo Papa señala que no eran criaturas de Dios los habitantes de aquí. Sí. Y entonces existe una decisión monárquica que sostiene, por ejemplo, que cuando un conquistador llegaba a un territorio, tenía que leer en latín una proclama a los pueblos que allí estaban, donde les decía en pocas palabras que si no aceptaban la presencia de ellos, ellos iban a exterminarlos. ¿Qué fue lo que ocurrió en el Valle de Caracas? ¿Qué fue lo que ocurrió en las culturas desarrolladas de Mesoamérica y el altiplano peruano-boliviano? Pero también fue lo que ocurrió en nuestros pueblos andinos o en nuestros pueblos del llano. De manera que nuestros Iraara, nuestros Timotocuicas, nuestros arahuacos, nuestros caribes, soportaron ese modelo. Y entonces quieren hablarnos de un descubrimiento. Y el rey de España, hay que ver lo obsoleto que significa hablar en el siglo XXI de monarquía. Y entonces este señor, el 12 de octubre, que celebran ellos su Día de la Hispanidad, entonces habla de que América tiene que indemnizar a España por los portadores de cultura que fallecieron aquí. ¿No? Es una cuestión que si no fuera por lo trágico que encierra, con el exterminio de millones de pobladores originarios de este continente, provocaría risa. ¿No? Pero eso no es todo. El próximo 21 de noviembre Venezuela va a unas elecciones únicas en su estilo, en su género, en su dimensionalidad, en el mundo. En el mundo estamos renovando todos los órganos de poder de base, Sí. alcaldías, consejos municipales, consejos legislativos, gobernaciones. Ese es el poder de base, de acuerdo a la Constitución. Y entonces, gracias a la gestión del Consejo Nacional Electoral, órgano autonómico encargado de velar por la autonomía del pueblo a partir del ejercicio del voto libre, directo, soberano, secreto, la Unión Europea accedió a enviar una delegación de aproximadamente 100 personas que llegaron ayer. Y en los medios de comunicación de hoy, ustedes pueden verlo, ellos se permiten repetir el bodrio que el señor secretario de Relaciones Exteriores de la Unión Europea le fijó. Ellos son los que van a calificar las elecciones. Son ellos los que van a decir si realmente fueron elecciones. Es decir, no serán los millones de venezolanos que van a votar para elegir sus organismos de base los que van a definir el carácter democrático de la elección, sino va a ser la Unión Europea. Es decir, que ellos todavía siguen viéndonos como su espacio colonizado. Y si ellos nos conceden la indulgencia, la absolución de quienes saben de democracia, es decir, tienen monarquías, tienen autocracias, tienen dictadura. En Europa, los ancianos se están muriendo en las calles porque los desahucian de las viviendas que tienen años pagando y están materialmente más endeudados que cuando recibieron el crédito inicial. En España, en Italia, las protestas de los jóvenes por ausencia
de expectativa vital, educación, empleo, salud, golpean las grandes metrópolis. Los ancianos no tienen horizonte, los jóvenes no tienen horizonte. Los feminicidios en España son una de las causas más importantes de muerte. Y ellos son los que nos van a hablar de Europa. Ellos son los que nos van a hablar de democracia. La misión que llegó ayer de la Unión Europea son los que van a calificar. Ese es el modelo de neocolonialismo que tenemos que desmontar. Profesor, perfecto, ¿verdad? No podía ser, ¿verdad? Y agradezco toda esa apreciación que hoy tenemos que seguir identificando quiénes son los enemigos de ayer y se transforman hoy. Pero quiero ir al reporte vial. Vamos a ir a ver qué es lo que pasa, porque la Guardia Nacional está activa 24 horas y 365 días del año. Reporte vial. No, fíjate, volvemos con el reporte vial, que no es poca cosa, no es concha de ajo. Por allá está también, estamos en Anzoátegui, porque este fin de semana están los ejercicios militares, profesor, ¿ve? Es toda la visión holística de nuestra defensa integral de nuestro Estado-Nación. Está nuestra Fuerza Armada cumpliendo instrucciones de nuestro comandante y jefe Nicolás Maduro Moros. Estaba nuestro general Bencí, que está activo por Anzoátegui y reportando las vías. Vamos a ir a un corte y regresamos con los balances estratégicos y la prensa escrita, porque ya por ahí ya tenemos por ahí la prensa escrita. A mí no me manden la respuesta de Funda Cardín, fíjate, aquí estamos, mira, no me la manden a mí, porque el 0412-020-5263 es un compromiso para que nos manden el reporte vial, eso que ahorita nos mandaron de por allá del estado Anzoátegui, ¿no? Eso estamos activos. Funda Cardín, la fecha de creación y quién la creó y por qué la crearon, al 0424-142-781. Y tenemos también, ahorita en los balances para la próxima semana, las 3 raíces de la revolución bolivariana. Mándenlo por el teléfono del Instagram. Ahí, en el Instagram, nos ponen ahí nombre y todos los detalles. Está llegando. ¿Ah? Vamos a empezar a notar, porque nos falta tenemos aquí como una olla, pues, de pura gente. Vamos a ver quién se gana esa taza, ¿vale? Por ahí no hay ahora una taza para mostrarla por ahí, para mostrarse, no la tenemos ahorita, están guardadas. La taza de TVFAN, una taza de café de TVFAN bien bonita. Se la iban a ganar en estos días de Argentina. Nos mandaron varios mensajes de la República de Argentina. Ahora bien, profesor, hemos hablado hoy de un tema estratégico, como es la colonización para imponer. Hoy, fíjense casualmente hoy, ¿será que vamos a celebrar? Yo no, yo estoy con nuestra impronta, con nuestros juegos tradicionales y con un sinfín de juegos que creamos nuestra cultura, nuestra identidad. Es el ámbito cultural, apreciado profesor, que está en la Constitución, que se está poniendo en juego hoy. ¿Será que hoy se va a seguir celebrando el fulano Halloween? Es una cultura, y esto es preocupante, ¿no? Cómo se gasta dinero, cómo el consumismo viene y se mete ahí. ¿Ah? Es una fórmula de entender que hacer televisión hoy es también refrescarnos quiénes somos y hacia dónde vamos. ¿Qué días perfectos tenemos nosotros hoy en toda nuestra visión de ver los 365 días del año y lo que podemos celebrar nosotros? Ya que hay un gobierno hoy que está, a pesar de la guerra difusa, el bloqueo, que no lo podemos olvidar, se están haciendo hoy grandes inversiones, de lo poco mucho, en el tema de los espacios públicos, en el tema de la garantía de la salud, mosca con el COVID-19, un sinfín de cosas que estamos haciendo, que a lo mejor muchas veces se dejan de decir por la misma cotidianidad. ¿Qué podemos decir hoy en los balances? Porque hemos tocado temas estructurales, apreciado profesor, y siempre será bienvenido aquí en Referente Informativo. Muchas gracias, doctor Constantini.
Bueno, realmente el problema cultural, la dominación cultural, la alienación es el gran resultado de ese modelo de colonización, donde nuestros maestros, nuestros educadores, nuestros artistas, nuestros valores, nuestros científicos, nuestra visión de la nación está en un segundo plano. Y nos han ido imponiendo, es un modelo de más de 500 años, que nos han venido imponiendo su visión del mundo. Por ejemplo, quien piensa en hacer turismo, difícilmente dice que va a ir al llano. Difícilmente dice que va a ir al llano. Algunos tal vez irán a la playa, otros irán a la montaña. Pero de manera general, quien piensa hacer turismo, piensa en hacerlo en lo que llaman los grandes polos culturales, para visitar los grandes museos, para visitar las grandes catedrales de Europa. Pero nunca nos hemos preguntado, por ejemplo, de dónde sacó el Louvre o el Museo Británico las grandes exhibiciones que tienen sobre arte egipcio, sobre cultura griega, por ejemplo. ¿Ah? O el episodio que vimos aquí con la piedra hueca, ¿sí? O cómo inclusive en esos mismos monumentos de ellos se encuentra el desmantelamiento del modelo cultural impuesto. Imagínense ustedes cuando ven una foto del Coliseo Romano. Cuando ustedes ven la foto del Coliseo Romano, ¿no? O cuando ven la foto de la Acrópolis, ustedes ven una pared desprovista de su cultura de mármol, o ven unos templos derruidos, ¿no? Saqueados. ¿Dónde están esos mosaicos que ya no cubren el Coliseo? ¿Dónde están esas esculturas que ya no están en la Acrópolis? En ellos mismos, en la misma Europa. Están en el Museo Británico, están en el Louvre, están en los grandes museos de los que fueron grandes imperios. Porque el imperio es una categoría que ha ido evolucionando. A nosotros nos tocó pelear contra el Imperio Español, en su momento el más grande del mundo, como decía uno de sus monarcas, un imperio en el que no se pone el sol, ¿sí? Pero después vino el francés, después vino el británico y ahora tenemos el estadounidense. Pero a la larga ese es un modelo de explotación, ese es un modelo de explotación, ese es un modelo de imposición. Y entonces, así como en algún momento lo culto era beber coñac, brandy, vino, ¿no? Entonces hoy en día es beber whisky, ¿sí? Y José Martí lo dice en Nuestra América. Nuestro vino es agrio, pero es nuestro vino. Y Bolívar lo dice en las instituciones básicas. Está nuestro modelo. Y Simón Rodríguez lo dice. O erramos o creamos. ¿Y quiénes han hecho esa imposición? El imperio ha jugado su papel, pero el imperio ha tenido aquí sus peones, ha tenido sus aláteres, ha tenido sus lacayos. Y Simón Rodríguez lo denuncia en 1830, en el Libertador del Mediodía de América, defendido por un compañero de la causa social, cuando denuncia la campaña que en vida tuvo que soportar el Libertador y señala
que los más comprometidos van a otros países a jugar el más triste papel. Estos son los que están precisamente hoy en día jugando a encontrarse con la democracia, porque sus fórmulas violentas que incluyeron quemar preescolares, instituciones, personas vivas, fracasaron. Y el modelo de Venezuela sigue siendo el modelo de la paz. De manera que nosotros pudiéramos esbozar como conclusión parcial de esto. Nosotros impulsamos desde el Centro Nacional de Estudios Históricos, con la Comisión para la Verdad de la Descolonización, creada por el Ministerio de la Cultura, nosotros impulsamos la búsqueda de la verdad histórica, la reivindicación de los aportes de este continente que sigue siendo y que seguirá siendo el continente de la esperanza. La lucha contra la descolonización es la búsqueda por la valoración de nuestra verdadera historia. Profesor, quiero agradecerle de verdad este compartir por el día de hoy. Vuelvo otra vez con la gorra mía, mi gorra de IAS. Agradecerle a usted y quiero expresarle a esa Comisión de la Verdad, nuestra Comisión de la Verdad, que este programa está a la orden. Igualmente, porque vamos a seguir, se nos quedó corto este tema. Vamos a irnos con el respeto, con dos cositas por aquí. Tenemos ya el reporte de la prensa escrita. Vamos a irnos con el reporte de la prensa escrita rapidito por ahí para comentarla ahí. Quiero culminar por el día de hoy de verdad agradeciendo a nuestro profesor Omar Hurtado y a todos ustedes, todos los que nos ven por streaming, ¿vale? Toda esta visión. Queremos irnos con una pequeña música, regalarles desde aquí de TV Fan, ¿vale? Una música de nuestra serenata guayanesa, ¿eh? En vez de irnos a celebrar estas fulanas culturas que nos meten, nosotros nos vamos con nuestra identidad, con nuestra cultura. Vamos a irnos una vez con la serenata guayanesa. Que pasen un feliz día, ¿verdad?